Hola, hola, muy buenas tardes. Disculpen la tardanza. Buenas tardes, doctor. ¿Alguien me quiere recordar en qué nos quedamos? Empezamos a ver tratamiento. Sí, doctor. Me avisan cuando ya lo vean. Ya, doctor, ya se ve. Ya se ve. ¿Vimos acerca de esto? ¿Aquí ya vimos? Apenas íbamos a empezar con eso, doctor. Bueno, entonces el tratamiento realmente del cráneo hipertensivo en condiciones agudas se considera una emergencia médica. En el paciente crónico, ¿qué quiere decir? Que ha tenido sintomatología de cráneo hipertensivo, pues muchas de las veces lo vemos en la consulta y así es como nosotros corroboramos el cuadro clínico. Pero pues obviamente necesitamos confirmar por medio de estudios de gabinete para hacer el diagnóstico como tal. Entonces, realmente la etapa aguda es la que me interesa. ¿Por qué? Porque aquí realmente el objetivo del tratamiento del manejo del cráneo hipertensivo es evitar lesiones neurológicas secundarias. Bueno, ¿cuál es la lesión neurológica primaria? El agente etiológico. Puede ser un tumor, puede ser en este caso hidrocefalia, puede ser en este caso un hematoma. Esa es la lesión primaria. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es evitar las complicaciones que va a ser secundario a este edema. ¿Esto qué quiere decir? Hay que evitar las lesiones neurológicas secundarias, que estas son discapacitantes, incluso mortales. Bueno, entonces el tratamiento es mantener una presión intracerebral menos de 20 milímetros de mercurio, mantener una presión de perfusión entre 60 y menos de 120 para que su mecanismo de autorregulación empiece a tratar de generar vasodilatación o vasoconstricción para mejorar el volumen sanguíneo cerebral. ¿Ok? Y la otra es evitar los factores que agraven o precipiten este aumento de la presión intracerebral. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que debemos de seguir? Muchas de las veces, pues, realmente nos dicen los libros, tienes que hacer esto, esto y esto. Ahorita les presento una forma, en forma de escalera, cómo nosotros vamos a dar el tratamiento. No quiere decir que a todo el paciente se le va a dar este tratamiento. Entonces, puede ser que a lo mejor el paciente desde un inicio, en automático nos vayamos a hiperventilación y lo llevemos a coma barbitúrico, o en el otro paciente que tiene una escala de coma-Glasgow alta y que en este caso, pues bueno, tenemos el antecedente que tiene un traumatismo, que tiene una caída, que tiene algo que me está alterando esta escala de coma-Glasgow. Entonces, primero, elevación de la cabecera de 30 a 40 grados con la finalidad de mejorar lo que es en este caso la circulación, ¿ok? El drenaje venoso para que no tengamos un problema de obstrucción. Acuérdense ustedes que cualquier patología que en este caso me esté alterando este drenaje, voy a generar hipertensión. Ok, la otra, la sedorelajación. Cada centro hospitalario realmente ya tiene una forma de diagrama de flujo para el tratamiento de cada paciente. En automático, cuando llega un paciente, pues bueno, las enfermeras ya tienen en este caso los medicamentos de analgesia, los medicamentos de sedación para ayudar en este caso al paciente. El oxígeno, tienes que ser puntas nasales, mascarilla reservorio. Si el paciente en este caso ya tiene problemas de saturación, entonces pues ya en automático lo llevan a, en este caso, a asistencia mecánica ventilatoria. Dos, el uso de manitol o suero hipertónico. ¿Qué hacen este tipo de soluciones? Este tratamiento es el que va a deshidratar realmente, en este caso, al cerebro. Tenemos dos, el manitol, el suero hipertónico. Muy bien. Si a pesar de este manejo no mejora el paciente, lo tenemos que llevar, en este caso, a intubación, asistencia y mecánica ventilatoria, generando hiperventilación. Si esto no mejora, podemos utilizar la hipotermia. Ahora, la hipotermia solamente en centros hospitalarios de trauma. No quiere decir que todos los hospitales lo utilizan, ¿ok? Tiene sus pro, tiene sus contra. Ellos saben a qué pacientes.
Si esto no mejora, lo llevan a coma barbitúrico, ¿ok? Y si el coma barbitúrico, a pesar de todo este tratamiento que ya le dieron, no mejora, entonces le hacen una craniotomía descompresiva. Hacen un trépano amplio con la finalidad de que se viscere, de que se hernie el tejido cerebral y con esto, pues, mejor lo que es la presión intercerebral. Pasando 3, 4, 5, 6 días, pues bueno, nuevamente vuelven a reinstalar en este caso la parte ósea para que en este caso nuevamente se vuelva a osificar. El retorno venoso, ya saben ustedes, posición central y principalmente de la cabeza, elevación de 30 a 40 grados, que no tenga esfuerzo, esto con la finalidad de mejorar el drenaje venoso. La oxigenación con puntas nasales, si tienen mascarilla reservorio, sería lo ideal. En este caso, si el paciente, a pesar de todo esto, tiene problemas de desaturación, lo llevamos a intubación. ¿Ok? Ya saben ustedes que la hiperventilación barre el CO2 y esto mejora un poco lo que es el edema cerebral. Con respecto a la sedación, este uso de medicamentos hay que tener mucho cuidado. Obviamente tienen que tener control del dolor para evitar el aumento de la presión. Y la otra, la sedación con la finalidad de que no me altere, en este caso, la mecánica ventilatoria. Si ustedes hacen una sedación profunda, el paciente va a tener problemas de respiración. Entonces tiene que ser una sedación leve y la analgesia, pues de manera que no me altere, en este caso, la mecánica ventilatoria. Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Disminuir esa demanda metabólica, ¿ok? La otra, mejorar el drenaje venoso y disminuir las respuestas simpáticas que me pueden condicionar hipertensión o taquicardia. Entonces, la sedación tiene que estar sin efectos o que no me altere la presión intercerebral, que sean de vida media corta para que cuando se retire estemos valorando el estado neurológico. Y los analgésicos narcóticos son los ideales, aunque con dosis bajas. ¿Ok? Tenemos varios. Cada centro hospitalario ya lo tiene. Utilizamos el midazolam, el propofol, el fentanilo, la morfina. Van a decir algunos anestesiólogos, si el propofol no es en este caso un analgésico o no, ok, no, ya sé que no, pero tiene un efectos de, en este caso, de depresión respiratoria, depresión cardíaca y, en este caso, disminución de la función neurológica. Obviamente, a dosis muy pequeñas, el midazolam es otro sedante. Aquí tenemos el fentanilo como analgésico junto con lo que es la morfina. Entonces, cada centro hospitalario ya tiene como tal su esquema de tratamiento. Ya en este caso la enfermería lo hace en automático y solamente nosotros le indicamos la dosis que se le tiene que administrar al paciente. Ok, evitar la fiebre. Hay pacientes que, pues bueno, ya tienen el trauma y en un cierto tipo de pacientes puede aparecer una fiebre. Esta fiebre normalmente es secundario al trauma neurológico y realmente está asociado a peor pronóstico por daño neurológico. Si tenemos fiebre de otra índole, pues bueno, en este caso vamos a tratar de controlar con un antipirético, el más común, ya saben ustedes, el paracetamol, a dosis de 10 a 15 miligramos kilodosis. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir su tasa metabólica cerebral, ya que la fiebre genera vasodilatación y esto me va a condicionar su alteración en el flujo sanguíneo. Ok, ahora, hay que mantener un flujo sanguíneo cerebral. Tenemos los dos cuadros clínicos que tenemos en el paciente. En aquel paciente que está chocado y en aquel paciente que está hipertenso, que ya lo vimos nosotros, ¿ok? En el paciente chocado, pues bueno, tenemos que en este caso colocar una línea venosa central para administrar líquidos en gran volumen y pues bueno, contener una normovolemia de 10 a 12 centímetros de agua, colocar una sondita Foley para ver en este caso la diuresis horaria y mantener una presión arterial sistólica adecuada en este caso a cada paciente. Bueno, hay una formulita que obviamente está un poquito más alta, pero normalmente se le pone 40 por la edad en años por 2 para mantener la presión arterial sistólica ideal en cada paciente. Esto obviamente es un poquito más arriba del valor normal. En aquel paciente que está hipotenso, pues lo importante es la administración de cristaloides, ya sea en este caso Hemacel, Gelafuscin. Si no tenemos eso, pues con la pura solución de Ringer lactato, que es la solución Harman, a dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo hora,
y vamos valorando la presión arterial. Si a pesar de los bolos, a pesar de en este caso la fluidoterapia no mejora, entonces utilizamos en este caso el inotrópico. ¿Cuáles? Tenemos la dopamina, la norepinefrina. A 10 gamma, pues vamos a tener un efecto realmente efecto alfa, donde vamos a tener realmente un efecto de vasoconstricción. En pacientes, esto es en paciente chocado, acuérdense ustedes, si yo tengo una PAN baja y en este caso le disminuye la presión intracerebral, pues bueno, sabemos que se altera en este caso la presión de perfusión cerebral menos de 50. En el paciente hipertenso, ok, saben ustedes que el efecto, cuando nosotros tenemos una presión de perfusión alta, el efecto es una vasoconstricción, ok. Si pasamos arriba de 50, pues bueno, esto me va a condicionar una hiperperfusión. Ok. Siempre hay que preguntar en el paciente que tiene cráneo hipertensivo si tiene el antecedente de ser hipertenso. ¿Ok? La otra, si no es hipertenso, saben ustedes que va a pertenecer a la tríada de Cushing, que es muy común en este tipo de pacientes con cráneo hipertensivo. ¿Cuáles son los medicamentos? Igual, cada centro hospitalario ya tiene sus medicamentos. Nimodipino, en este caso, cualquier beta bloqueador, la betanol, atenolol, que normalmente ya tienen, en este caso, en la unidad de choque o en la unidad de cuidados intensivos, con la finalidad de mantener una presión de perfusión de 100 milímetros de mercurio. Ahora, ojo, en aquel paciente que es hipertenso crónico, que llega con una emergencia hipertensiva, es muy importante no bajarle la presión a los valores normales. ¿Por qué? Porque en este caso el volumen, las presiones cerebrales se están acostumbradas a tenerlas altas. Si ustedes le bajan el valor normal de la presión de perfusión cerebral al valor normal, el paciente va a sufrir una isquemia y aquí vamos a tener problemas, sobre todo en este tipo de pacientes. Entonces, lo más recomendable es bajarle solamente una tercera parte de su TAM, no llevarlo a valores normales porque le van a alterar ese flujo y le van a condicionar hipoxia a su paciente. Entonces, ojo con este tipo de pacientes. Es el motivo por el cual no podemos llevar un paciente a valores normales de la presión arterial. ¿Quedamos? Ahora, vamos con el suero, en este caso, el uso de sueros hiperosmolares. Tenemos uno, el manitol, y tenemos el suero hipertónico. Los centros hospitalarios, pues bueno, ya tienen el manitol a diferentes concentraciones. Lo tienen al 10, al 20, al 25. Y bueno, ¿qué es? Es un diurético, obviamente es un azúcar que en este caso se administra y al generar, en este caso, a nivel renal va a condicionar una diuresis forzada. Entonces, esto va a condicionar una deshidratación, ¿ok?, al cerebro. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Lo utilizamos en el edema vasogénico y también en el edema de tipo citotóxico, ¿ok? Tenemos una dosis de impregnación, una dosis de mantenimiento y una dosis máxima. Hay que tener mucho cuidado de esto. La dosis, en este caso, de impregnación va a ser de 0.5 a 1 gramo por kilogramo por vía intravenosa y lo tenemos que pasar aproximadamente de 15 a 30 minutitos, ¿ok? Hay que estar monitorizando en este caso al paciente. La dosis de mantenimiento, que normalmente es cada 6 o cada 8 horas, pues bueno, es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Hay que tener cuidado porque si nosotros mantenemos la solución más tiempo, como es un azúcar, se va a cristalizar y esto les condiciona dolor a los pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Ojo, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, en los pacientes que tienen EPOC, en los pacientes que tienen cardiopatía y en aquel paciente que tiene hiperosmolaridad. Esto no lo podemos saber hasta que realmente tengamos nosotros una química sanguínea y unos electrolitos, ¿verdad? Entonces, no lo sabemos. Cuando llega el paciente, pues le tenemos que pedir esos laboratorios. Y en el otro, cuando sospechamos de una hemorragia intracerebral, también hay que tener mucho cuidado. Tiene efectos secundarios, la mayor parte son alteraciones electrolíticas, en este caso como la hipocalcemia, la hipocloremia, la
hipofosfatemia y la hipocalemia. Entonces, hay que estar tomando electrolitos de forma frecuente para tener un control de ellos. Si no, vamos a tener las complicaciones de las alteraciones electrolíticas. Y bueno, en esta imagen, si se dan cuenta, tenemos mannitol al 20%, mannitol al 25%, y ya saben ustedes cómo se tiene que administrar cada 6 a 8 horas, más o menos de 15 a 30 minutitos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del suero hipertónico. El suero hipertónico también es otra solución. Obviamente es cloruro de sodio concentrado. La mayor parte de las soluciones que ustedes conocen es un cloruro de sodio al 0.9. Bueno, en este caso, pues tenemos el suero hipertónico que tiene un efecto realmente para el manejo, sobre todo del edema citotóxico y vasogénico, con la finalidad exactamente de deshidratar al cerebro. Esa es la finalidad. Pero tiene efectos secundarios como tal, ¿verdad? Aumenta la osmolaridad del plasma. Hay que tener mucho cuidado. Al meterle más cloruro de sodio, me va a aumentar la osmolaridad. Aumenta, en este caso, también los niveles normales de sodio. Entonces hay que tener cuidado. Al aumentar la osmolaridad, va a arrastrar líquido y esto va a condicionar a expander el espacio intravascular. Entonces, vamos a disminuir el aporte, el requerimiento hídrico en este tipo de paciente. Ok, ahora, comparando el mannitol con el suero hipertónico, los últimos estudios mencionan que el mejor es el suero hipertónico. Nada más que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niveles del sodio, porque me pueden condicionar la hipernatremia. Y esta hipernatremia puede ser mortal, incluso hasta condicionar muerte cerebral. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo donde yo tengo un paciente con edema vasogénico, edema de tipo citotóxico, donde tengo en este caso los niveles de sodio de 135 y tengo mucha agua que me está generando este edema. Entonces, cuando yo le administro un suero, en este caso al 3%, le estoy metiendo cloruro de sodio, es decir, sodio en mayor concentración. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar agua del de menor concentración al de mayor concentración y con esto voy a arrastrar agua y voy a expandir el espacio intravascular. Entonces hay que tener cuidado de esto porque me puede empeorar un paciente con EPO y con insuficiencia cardíaca. La otra, hay que tener cuidado sobre todo en pacientes que estén anúricos, que tengan insuficiencia renal crónica. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar o cómo vamos a preparar el suero hipertónico? Igual, los centros hospitalarios de trauma ya tienen la forma en cómo preparan su solución o incluso ya tienen los sueros ya preparados a esa concentración. En otros hospitales solamente tenemos el cloruro de sodio al 0.9, que es el normal, y la otra son ámpulas al 17.7%. La mayor parte de los hospitales solamente tienen estos, excepto los de trauma. Y bueno, ¿cómo lo vamos a preparar? Normalmente la dosis es de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso, ¿ok? Y esto, pues bueno, lo tenemos que pasar más o menos de 15 a 30 minutos para que tengan este efecto como tal. Ahora, aquí vamos a tener un ejemplo. Vamos a tener un paciente que pesa 30 kilogramos y bueno, este paciente que tiene 30 kilogramos, le vamos a darle una dosis más baja, que es la de 5 mililitros. Multiplicamos el volumen que requiero por el peso y esto es el total de líquidos de solución salina al 3%. Ahora, fíjense bien, hay una formulita muy rápida. Ustedes van a encontrar múltiples formas para poder hacer este tipo de solución. La más fácil es la siguiente. Ok, de esta solución salina al 3, en este caso al 3%, bueno, una sexta parte se la vamos a poner al 17.7% y 5 sextas partes de solución salina al 0.9% para que me dé una solución al 3%. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? El total de líquidos que quiero de solución salina al 3% lo voy a dividir entre 6 y este resultado le voy a poner de solución salina. Ok, si mi paciente requería 5 mililitros por kilogramo de peso, el paciente pesa 30 kilos, necesito 150 mililitros de solución salina al 3%. Ok, la sexta parte del total de estos 150 son 25, que los tengo acá, y
Las 5/6 partes se la voy a poner al 0.9 y ya vamos a tener una solución salina al 3%. Y esta ya se va a administrar. Ojo, como le estoy metiendo sodio, puedo condicionarle hipernatremia. Tengo que tener mucho cuidado, ya que la hipernatremia me puede condicionar una hipersmolaridad y con esto lesión renal aguda. La otra, la sobrecarga de líquidos, porque aumenta el espacio intravascular y vamos a empeorar un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca que se va a descompensar. Condiciona también acidosis metabólica y el más grave de todos, se le llama como tal el síndrome de desmielización osmótica. Anteriormente los libros lo llamaban como mielonisis central pontina, ¿ok? Esto afortunadamente ya no se ve, pero anteriormente las comadronas, las señoras que sobaban, la gente que normalmente quería bajar de peso o aquellas pacientes que tenían problemas para evacuar, les daban sal de higuera. La sal de higuera no es más que cloruro de sodio. Entonces les metían en este caso soluciones hipersmolares vía oral, condicionaban una hipernatremia y los pacientes de un día a otro simplemente quedaban en estado vegetativo y todo por la administración de cloruro de sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este tipo de pacientes. Los diuréticos, la acetosolamida, bueno, ya saben ustedes que solamente la utilizamos sobre todo para el manejo de la hidrocefalia con la finalidad de bloquear el efecto a la anhidrasa carbónica y con esto disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Esa es la finalidad principalmente. Tenemos en este caso aquí la dosis que es de 750 a 1 gramo en este caso por día y vamos teniendo cuidados de los efectos secundarios. ¿Ok? Esta es la anhidrasa carbónica, actual medicamento, disminuyendo la producción de líquido cefalorraquídeo. En los pacientes que tienen un estado de choque, pues bueno, tratar de corregir la anemia. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en este caso, los eritrocitos llevan el oxígeno al resto del tejido. Si yo de por sí tengo alterado la presión de perfusión cerebral y tengo un cuadro anémico, pues el paciente va a empeorar su hipoxia. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? La profilaxis antibiótica, ¿en qué pacientes? Solamente en pacientes que tengan exposición de masa cerebral, pacientes que tengan evidencia de fractura de base de cráneo o una herida expuesta. Es el único indicación de mantener en este caso una administración de antibiótico. Profilaxis antibiótica. ¿En qué pacientes voy a administrar? Pacientes que tienen una escala de Coma-Glasgow mayor de 12 no se administra. Son pacientes que normalmente cursan con conmoción, ¿ok? Y no hay tanto problema, siempre y cuando no cambie esta valoración de escala de Coma-Glasgow. Pero en aquel paciente que ya tiene en una valoración de escala de Coma-Glasgow menos de 12 o de 12, del 20 al 30% van a tener crisis convulsivas. Y en este tipo de pacientes se les administra un anticonvulsivante solamente en ellos. Y bueno, tenemos la más común, la representante, que es la fenitoína, que es la DFH, la que ustedes conocen. Igual tenemos una dosis de choque y una dosis de impregnación. 20 miligramos por kilogramo dosis de choque, ¿ok? Y la dosis de mantenimiento es de 3 a 5 miligramos en un día. ¿Quedamos? Ahora, si su paciente en el servicio de urgencias ya tiene crisis convulsivas, pues bueno, aquí vamos en este caso a yugularlo con el diazepam, dosis respuesta. ¿Quedamos? Ahora, la hipotermia. ¿De qué manera me actuó la hipotermia? Bueno, en este caso, tenemos el paciente ya con un cráneo hipertensivo donde tenemos realmente una presión de perfusión cerebral. Bueno, entonces ya le manejaron soluciones hiperosmolares, oxígeno, ya el paciente está intubado y no tiene mejoría. Y unos centros hospitalarios que utilizan esta terapéutica. Bueno, tiene la finalidad de una reducción controlada de la temperatura corporal, ¿ok? Que normalmente lo llevamos a 32 grados, ¿ok? Se ha visto que por cada grado que desciende, disminuye su tasa metabólica un 5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al disminuir la hipotermia? Vamos a disminuir su metabolismo cerebral con la finalidad de limitar el daño neurológico. Esa es la finalidad, sobre todo en aquellos pacientes en el periodo posparto, paro cardíaco, perdón, y con la finalidad de evitar lesiones neurológicas secundarias.
Entonces, ya saben ustedes, realmente la hipotermia se cambia el metabolismo del aeróbico al anaeróbico. Ya no vamos a utilizar muchos ATPs, pero bueno, todo este problema de la hipotermia está relacionada con precisamente reducir el metabolismo neuronal, en este caso mejorar el flujo cerebral, bloquear los mecanismos excitotóxicos que lo tiene el calcio y el glutamato, antagonismo del calcio, preservación de la síntesis proteica, disminuir el edema neurogénico y la modulación de la respuesta inflamatoria. La finalidad es disminuir la apoptosis neuronal. Entonces, realmente este es el mecanismo que va a tener la hipotermia. Ya, ¿cuánto tiempo? Lo podemos utilizar 24, 48, 72 horas. No mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta hipotermia me puede generar daño hepático, daño en los intestinos, daño cardíaco, daño pulmonar, daño medular, daño en su piel y tarde o temprano estos efectos de hipotermia pueden funcionar. Hay muchas controversias sobre este tipo de manejo y aquí en esta imagen es como nosotros tenemos un paciente que está sometido realmente a hipotermia. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí lo tenemos. Este es un infante, sobre todo en encefalopatías anoxoisquémicas. Este es un paciente adulto donde se le ponen unos colchones y estos colchones o compresas frías van disminuyendo, en este caso, la hipotermia. Se controla con un termómetro central que se coloca a nivel esofágico. Ahí es donde normalmente se lleva realmente el control de la temperatura. Pacientes que se someten a cirugía cardíaca, pues bueno, se les coloca también ese termómetro y así es como los anestesiólogos cardiovasculares van controlando la temperatura. ¿Ok? Viene el problema del recalentamiento. Ese es el problema. Cuando ya empezamos a aumentar la temperatura, todos estos cambios a nivel intracelular van condicionando liberación de sustancias, en este caso inflamatorias, que pueden desencadenar daño al resto de los órganos. Entonces, por eso tiene que tener un recalentamiento programado, ¿ok? Aproximadamente 0.5 por cada hora hasta llegar a los 36,5. Entonces, tenemos efectos secundarios con la hipotermia en todos los órganos. No todos los centros hospitalarios realmente llevan a cabo este tratamiento. Entonces, por eso se tiene que tener mucho cuidado. Los que lo realizan lo hacen en la unidad de cuidados intensivos, donde ya tiene una enfermera casi las 24 horas para el manejo de, en este caso, del cráneo hipertensivo. Por la hora, yo creo que nos quedamos aquí, chicos. Continuamos el día de mañana. Ya mañana termino este tema y empieza en el caso clínico de cráneo hipertensivo. Por favor, Lili, entonces, para que su compañero tiene 20 minutitos, nos presenta el caso y comentamos acerca del caso clínico de su compañero. Perdón, chicos. Muchas gracias, doctor. Dime, Sofía. Dime, Sofía. No escucho a Sofía. Ha de tener su micrófono apagado. ¿Se escucha, doctor? ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, tenía los audífonos y no funcionaban. Quería preguntarle que en el caso, a mí me toca el caso clínico y sí, quería preguntarle si está bien el hecho de que ocupe un caso de hipertensión intracraneal De hecho, es el idiopática, tema. no, y idiopática, Ok. pero no sé si o lo quiere un poquito Claro, más lo que yo me complicado. interesa es el cuadro clínico, me interesa Ok, el diagnóstico del cráneo hipertensivo y me interesa el tratamiento del caso del cráneo hipertensivo, porque ok, ahí es donde nosotros aprendemos qué le hicieron, ¿ok? ¿Qué es ok, y cómo es, cuál es el pronóstico del paciente actualmente? ok, ¿Vale? gracias. Nos vemos el día de mañana, chicos. Disculpen. Gracias, doctor. Hasta luego.